Hola chicos, buenas noches. Bueno, vamos siendo las 7 de la noche. Vamos a esperar 5 minutitos que se unan los compañeros y no continuamos con la clase 7:05 en punto. Buenas noches. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Amigo, vamos a esperar unos 4 minutitos para esperarles a Christopher y a Nori. Si no, 7:05 en puntito empezamos, ¿ya? Ok.
Listo, empecemos, amigo. Bueno, primero, gracias, Jonathan. Esperemos que los demás chicos, justo Christopher me escribió, no va a poder unir por un tema de trabajo. Después tendrá que ver la clase y podrá justamente hacer la tarea y realizar la prueba que hay que realizar, que vamos a hacer por cada una de estas clases. Bueno, la clase que nosotros vamos a empezar el día de hoy es la clase primera para justamente lo que es el tema de fundamentos de redes. Como siempre, ya está en la plataforma cargada, ¿no es cierto? La clase uno de hoy 6 de julio, con los temas que vamos a tratar. Está cargada la presentación. Vamos a ver un par de videos en orden. Y está cargada la tarea que va a permitir ya justamente realizar entregas desde hoy a las 9 de la noche y tienen plazo básicamente los 7 días hasta el próximo lunes. Y un cuestionario igual que va relacionado con lo que es la clase y son 10 preguntas sencillas, no nada complicado y básicamente vamos a llevar así la clase. Los lunes hacemos tarea y prueba. El miércoles, que es la siguiente clase, hacemos solo prueba y así vamos a manejarnos las 6 clases que tenemos, ¿ya? Quiere decir que al final vamos a tener 3 tareas y 6 cuestionarios resueltos. Eso con respecto a la planificación. Y bueno, empecemos justamente ya con lo que es la clase de fundamentos de redes, que esto básicamente nos abre y nos prepara el camino para que el siguiente semestre podamos ver ya redes como tal, la materia de redes, y después en el tercer semestre poder ver justamente lo que es networking. Entonces, la idea fundamental en este caso con estas 3 materias es que nosotros podamos entender justamente cómo la finalidad de todo, ¿no? Que las computadoras, los equipos finales, laptops, teléfonos hoy por hoy, relojes inteligentes, hay las televisiones, ¿no es cierto? Refrigeradores, lavadoras, microondas, equipos de audio y video, ¿no es cierto? Que se conectan al Internet. Básicamente, todo eso tiene que ver con las redes. Entonces, vamos a empezar con el tema de fundamentos para entender por qué se crean, a qué se deben, cómo trabajan y cómo funcionan las redes. En la clase de hoy, básicamente vamos a ver la introducción a las redes y conceptos básicos. Vamos a ver cuáles son los elementos esenciales que componen una red y los tipos de comunicación que existen en este caso en las redes. ¿Ya? Igual, cualquier cosa, cualquier pregunta, ya sabes, me interrumpes nomás en la clase y absolvemos cualquier duda y cualquier inquietud que salga de lo que vayamos revisando. Bueno, la pregunta de cajón, ¿no es cierto? La pregunta que manda en este caso es justamente, ¿qué es una red? Entonces, básicamente, eh, una red, desde lo más básico, es algo que está donde se conectan dos o más dispositivos. Eso ya es una red. Por ejemplo, tú en tu casa, me imagino que tienes obviamente un módem con internet, que no es cierto, que te provee un proveedor. Existen proveedores aquí en el Ecuador, por ejemplo, NetLife, que es el que yo tengo, existe Extreme, CNT, existe, ¿cuál es otro proveedor? Hay proveedores pequeños de internet que se les conoce como los ISP, Internet Service Provider o proveedores de servicio de internet. Entonces tú ya tienes internet en tu casa, tienes conectado tu computador, tienes conectado tu televisor, ¿no es cierto? Tienes conectado tu teléfono y eso ya es una red. Básicamente, cuando ya exista conexión entre más de dos dispositivos, ya es una red. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una red? Lo que siempre y lo que llevó y lo que vamos a ver justamente un poco la historia es a transmitir datos, transmitir y permitir que se comuniquen dos equipos finales que se comuniquen entre sí. Esa es la finalidad en este caso de una red. Y obviamente con lo que va avanzando, con lo que se ha ido avanzando, ya vamos a ver desde cuándo empezó este tema, ya no solamente se empezaban, se compartían datos, sino que ya se procesaban los datos y empezaba a intercambiarse la información y vamos a entender justamente cómo nosotros hoy, que ya somos técnicos en esta parte, vamos a entender qué es un dato, qué es información. Entonces ya se transmitía ya información, entonces ya se transmite información y hoy por hoy se comparten justamente ya recursos, ¿no es cierto? Es decir, yo a través de las redes puedo justamente, digamos, en una red corporativa, yo puedo compartir correo electrónico,
yo puedo compartir una base de datos, puedo compartir aplicaciones, ¿no es cierto? Y aparte de eso, como dices, se pueden también el tema de ofrecer servicios. Hoy por hoy, gracias a cómo ha avanzado la tecnología en lo que tiene que ver redes, tenemos servicios en la nube, que ya justamente habíamos visto y habíamos entendido qué es la nube, ¿no es cierto? No es que alzas al cielo y como les comentaba, mi hija pensaba que era algún tema de que ahí en las nubes, en el cielo, estaba la información. No es así, sino es grandes granjas donde existen servidores que almacenan información y son servidores que pueden prestarse y brindar un servicio, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de que una red básicamente puede estar físicamente en un solo lugar, que es como una red pequeña en tu casa, una red en las oficinas, ¿no es cierto? En pequeñas oficinas, grandes oficinas, o ya básicamente estos dispositivos ya hoy por hoy están en todo lado, es decir, a nivel mundial gracias al Internet. Porque a través del mismo Internet tenemos los drives donde compartimos información, ¿no es cierto? Los archivos, justamente fotos y que compartimos, por ejemplo, tienes en Google las galerías de Google, en Apple tenemos lo que es el iCloud de Apple, donde compartes igual fotos, información. Y básicamente, hoy por hoy, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros transaccionamos, es básicamente a través de una red, a través del Internet, la red de redes que se le conoce, se le solía conocer en sus momentos al Internet. Y básicamente hoy todo lo que nosotros hacemos, trabajamos inclusive en la época de la pandemia. No sé si te pasó, pero por ejemplo nosotros como Servicio Nacional de Contratación Pública nos mantuvimos activos. O sea, nos mandaron un día, me acuerdo, creo que fue 16 de marzo, trabajamos hasta el 16 y el 17 ya nos prohibieron regresar por el tema de la pandemia y nos tuvimos que adaptar nuestra forma de trabajo y vivir. Y gracias a las redes, básicamente los sistemas pudieron estar arriba y se mantuvieron alrededor de casi 2 años hasta que volvimos a una normalidad, entre comillas, la normalidad, ¿no? Porque iba poco a poco estableciéndose. Entonces, básicamente, eso es la red, eso es una red, es una conexión de dos equipos, donde dos o más equipos, donde ya si existe intercambio de información, consumo de información, eso ya es una red. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos y lo que vamos a aprender en estas tres materias, en este caso, fundamentos de redes, redes y networking. Vamos a entender justamente cómo funcionan, ¿no? A nivel de protocolos, porque detrás de todo esto, por más transparente que sea para un usuario que no es técnico, el hecho de que, por ejemplo, tú y yo estemos hablando, estemos conversando, que tú estés viendo una presentación que yo tengo en mi computadora y estoy compartiendo, el hecho de que que podamos comunicar tanto en audio como en video, entonces eso ya es parte de esto. Veamos cuáles son las características, ¿no? Fundamentales dentro de una red, qué es lo que tiene una red. Primero el tema de interconexión, obvio, la parte de interconexión, porque básicamente necesitamos que se conecten. Y los equipos hoy por hoy existen conexiones físicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo mi computador de escritorio conectado con un cable de red, el patch cord que se llama, o un cable ya más técnico que también ya vamos a ver la siguiente clase. En esta también vamos a tratar, pero sobre encimita nomás, por ejemplo, con un cable UTP conectado con un conector RJ45, conecto mi computador al módem. Entonces, si ves cómo se va cambiando el dialecto de decir, pásame el cable de red, a decir, pásame el cable UTP ponchado con dos RJ45 a los lados para poder conectar un computador. Va a ser como que, wow, ¿y ellos qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Básicamente es eso. Entonces, a través de estos equipos que podemos hacer conexiones físicas, ¿no es cierto? Tenemos la tarjeta de red, tenemos el cable, físicamente los conectamos. Y hoy por hoy, los que están en auge, que son básicamente los medios inalámbricos, que es básicamente el Wi-Fi, el Bluetooth, las ondas de radio, ¿no es cierto? Las celdas celulares que funcionan y recibimos internet a través de ondas de radio a nuestros teléfonos. Entonces, básicamente, este tipo de interconexión, es decir, sea física o sea inalámbrica, lo que permiten es transmitir datos. Acuérdense que a nivel, como siempre digo, recuerden que a nivel de computadores, de equipos tecnológicos, todos hablan y solamente entienden unos y ceros. Entonces, en algún punto, un desarrollador, un programador
de software, de hardware, lo que hacen es hacer que los unos y ceros se conviertan en una señal analógica o una señal analógica se convierta en unos y ceros. Eso también vamos a ver en esta clase, en esta materia de fundamentos de redes. Y obviamente lo que permite, lo que decía, ¿no? Que viajen los datos de un punto a otro, o sea, que se lleguen los datos a recibir para que estos después se conviertan en información, que permiten tomar decisiones, que vamos a ir viendo cómo avanza. ¿Qué más tienen justamente una red de cómputo, ¿no es cierto? Porque hablamos aquí de redes de computadoras, redes de datos, redes computacionales, las redes informáticas, entonces todos son la misma red, sino que van adquiriendo nombres según cómo uno les vaya nombrando. Entonces, por ejemplo, como te digo, es una red de computadoras, una red de cómputo, una red computacional, una red informática, es lo mismo. Entonces, básicamente, las redes tienen comunicación estructurada. ¿Qué significa esto? Significa una comunicación estructurada que dentro de lo que son las redes se han tenido que levantar y establecer, por ejemplo, reglas, protocolos, lineamientos para que estos equipos puedan comunicarse entre sí. Y básicamente lo que hace esta comunicación estructurada es garantizar que llegue información. Solamente imagínate que tanto mi computadora que está aquí puede comunicarse con una computadora que esté en Rusia, que esté en la China, que esté en Estados Unidos, aquí dentro del mismo Ecuador, y al final de cuentas hablan el mismo idioma. Es decir, manejan los mismos protocolos, manejan los mismos estándares, y esa es justamente la idea de establecer esta comunicación estructurada, para que cualquier equipo en cualquier parte del mundo se puedan comunicar. Y más aún por hoy que, por ejemplo, a nivel de idiomas también ya se está rompiendo esa barrera porque existen los traductores, ¿no es cierto? Traductores de texto, traductores de audio, y hay traductores de video. Entonces, básicamente ya la barreras de comunicaciones a nivel de idiomas y en este caso a nivel de computadores ya está rota. O sea, yo puedo comunicarme tranquilamente con cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo. ¿Qué más tienen y cuál es otra característica de redes hoy por hoy? Hoy, en la actualidad, la parte de la colaboración y acceso compartido, porque básicamente nosotros podemos compartir recursos, podemos tener varios servicios, ¿no es cierto?, que justamente nos permitan trabajar de forma colaborada. Ya no somos islas, ya sino somos ya prácticamente comunidades. Es, por ejemplo, estos documentos que hay en el Google Drive o hay en el cloud, ¿no es cierto? Donde básicamente existe la opción de que ellos tienen, puedes comunicarte en el mismo documento y puedes colaborar, puedes trabajar en vivo sobre un documento y colaborar. Puedes levantar, por ejemplo, un servicio de videollamada, lo que estamos haciendo tú y yo ahora. Entonces, hay una colaboración y justamente sirve para este tema educativo, y nosotros estamos básicamente haciendo esto, ¿no? Colaborando y compartiendo justamente temas a través de las redes. ¿Qué otra característica que tienen estas redes? Es básicamente la escalabilidad, porque básicamente en este caso, las redes van creciendo, ¿no es cierto? Conforme voy aumentando dispositivos y básicamente las redes no pierdan funcionalidad. Imagínate, vamos a ver que en la historia la primera red que se hizo fue justamente entre dos universidades en Estados Unidos, donde mandaron un mensaje y es un mensaje que encima no acabó de llegar por completo. Hablamos de que en ese instante, en ese punto, en el tiempo, eran dos equipos que se conectaron. Y por ahí viene el tema también de un sistema formado por dos o más equipos o dispositivos, si quieren llamarlos así, son sinónimos. Entonces, ahora, a la actualidad, existen trillones de equipos que se conectan al Internet. Por ejemplo, haz una cuenta rapidita, haz una cuenta rapidita y cuenta cuántos dispositivos acceden al Internet en tu casa. Yo hice la cuenta la otra vez y aquí en mi casa, como es de dos pisos mi casa, son pisos separados. En el segundo piso viven mis suegros. Acá vivo yo con mi esposa y mis dos hijas. Y hacíamos cuenta de los dispositivos que tenemos entre nosotros y más o menos entre las dos casas llegábamos a 15 dispositivos conectados entre televisiones, entre los relojes, entre estos dispositivos que son los Echo Show, que es las famosas Alexas, los relojes del teléfono que ya te dije, la tele, inclusive hay la refrigeradora que también se conecta, entonces llegamos a 15. Entonces tú también cuenta,
Y igual, si compras un dispositivo nuevo, tú vas a poder conectarlo a la red y eso no va a afectar, por ejemplo, cómo funciona. Es decir, no vas a dañar la red porque integres o pongas un nuevo dispositivo. Y lo mismo que el ejemplo que se tiene para redes, en este caso domésticas, pasa en redes ya a nivel industrial, a nivel corporativo, a nivel de oficinas y no se diga a nivel mundial con el tema del Internet. Entonces, interesante el tema de las redes. ¿Cuál es el propósito justamente principal de una red? Esta básicamente de lo que habíamos visto y casi todo confluye en lo mismo. Básicamente, las redes existen porque necesitamos, ¿no es cierto?, romper barreras de comunicación, necesitamos comunicarnos, necesitamos acceder a la información y básicamente, hoy por hoy, la información es la que te permite generar tomas de decisiones. Y vamos a ver que a lo largo de justamente lo que estamos cursando, de esta carrera que estamos cursando, todo tiene que ver con datos, todo tiene que ver con información. Al final, todo termina tanto en lo que es redes, tanto en lo que es programación, lo que es bases de datos, las materias que vamos a ver, justamente administración de servidores, sistemas operativos y todo eso, concluye en eso, que es el manejo de datos y obviamente después el manejo y el tratamiento de información para generar tomas de decisiones. Entonces, como hablábamos, ¿no? Las partes importantes, por ejemplo, facilitar la comunicación. Entonces, básicamente esto lo que permite es que y sí, que como que se redunda mucho en esto, es justamente que los dispositivos, o sea, los dispositivos que nosotros como humanos utilizamos, permitan intercambio de mensajes, archivos, videollamadas, ¿no es cierto? Y cualquier tipo de dato, hoy por hoy, se hace en tiempo real. Por ejemplo, esta clase, ¿no? Estamos en tiempo real, tú estás en un lado, yo estoy en otro lado. Por ejemplo, yo estoy en Quito. ¿Tú también vives en Quito, Jonathan? Sí, correcto. ¿En qué parte de Quito vives? Yo vivo al sur. Ya, más o menos por donde, porque yo también vivía en Azur. Yo vivía, ¿sí conoces Guamaní? Ah, sí, 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 estábamos. Yo más o menos estoy por la lucha de los pobres, por ahí más o menos. Ya, sí, sí. Yo vivía de Guamaní, más allá de Cutuglagua, o sea, yo vivía en el Cantón Mejía. Yo literalmente vivía al norte de Claro, Machachi, Cutelagua en creo que un ya es Machachi ya es enseguida. Cantón Mejía. Ahí vivía yo hace 20 años que me casé, ya vine a vivir acá al norte. Pero básicamente esa es la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, tú y yo estamos, como ves, dialogando en vivo y en directo y justamente es a través de estos temas de las redes, ¿no? Después, más adelante, cuando vayamos avanzando en redes y en networking, vamos a entender cómo es que llegamos, ¿no? Cómo es que llega mi comunicación a tu computadora y de tu computadora a la mía en ese doble sentido. Entonces, ahí, por ejemplo, la comunicación es importante y el propósito principal de una red, por temas de que tenemos chats, ya tenemos mensajería instantánea, el famoso WhatsApp, el tema de videoconferencias, correos electrónicos, básicamente comunicación. Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Permitir la colaboración entre usuarios. Entonces, básicamente nosotros hoy por hoy, gracias a las redes, podemos hacer trabajos colaborativos, trabajar simultáneamente en documentos, ¿no es cierto? Tener estas plataformas, en este caso de videollamada, ¿no es cierto? Videoconferencia. Y básicamente las empresas pueden tener sus sistemas centralizados y al mismo tiempo permitir la colaboración de sus usuarios. Como te digo, cuando hubo la pandemia, el sistema que nosotros manejamos se mantuvo y no hubo ningún problema. La contratación pública, que es lo que maneja el CERCOP, avanzó sin ningún problema. Y obviamente al mismo tiempo podemos también compartir datos y recursos, porque básicamente puedes acceder, ¿no es cierto? Digamos, en mi trabajo, cuando yo necesito hacer algún paso a producción, me conecto vía VPN a mi equipo de mi trabajo y desde mi trabajo ingreso, o sea, desde mi equipo que tengo en mi trabajo ya ingreso a bases de datos, servidores de aplicación, inclusive las mismas impresoras que me permiten justamente gestionar y realizar mis trabajos. Básicamente, igual de la pandemia, por ejemplo, mi ex cuñado, él trabajaba presencialmente en una oficina hasta antes de la pandemia y eran más o menos, aquí en Quito era una empresa de desarrollo de software y ellos trabajaban más o menos unas 30 personas en una oficina y obviamente tenían todas las facilidades, ¿no? Vino la pandemia y básicamente se dieron cuenta que los desarrolladores pueden hacer trabajo en casa. Y después de la pandemia, muchas personas regresamos a trabajar en oficina, pero por ejemplo, mi cuñado hasta el día de hoy sigue trabajando remotamente. Y de hecho cerraron la oficina.
que ellos tenían aquí, porque todos se dedicaron a trabajar remotamente. Cuando necesitan así alguna reunión, que ya por algún tema medio complicado necesiten verse físicamente, ahora también hay esos famosos coworking, ¿no? Que te arriendan por horas oficinas, que te arriendan por horas salas de reuniones, entonces eso hace la empresa de él. Entonces, básicamente, lo que la comunicación lo que nos permite justamente las redes es reducir costos justamente y mejorar eficiencias operativas a nivel de empresas. Entonces, ¿por qué son importantes las redes del día de hoy? Porque como vimos, son la base del Internet. Ya vamos a ver con la historia, con un par de videos y entender un poco la historia, cómo es que esto llegamos de una red de dos computadoras que trataban de enviarse un mensaje que encima llegó incompleto, ahora tener esto, ¿no? Del famoso Internet y ahora ya vamos por temas ya más complejos como inteligencia artificial y todo eso. Esto mismo de las redes hoy por hoy nos permiten tener ya estos servicios de la nube, ¿no es cierto? Que yo puedo contratar infraestructura, puedo contratar servicios, puedo contratar seguridad y a través de justamente estas redes. Facilita la comunicación a nivel mundial. ¿Qué más? Hacen posible el funcionamiento de los dispositivos inteligentes, que son los IoT, que es Internet of Things. Y por ahí va una pista porque más o menos sobre esto que está aquí se trata una tareita de consulta de investigación que vamos a pedir que realicen, en este caso tú, Christopher y Nori. Entonces va a haber una tarea igual para 8 días de plazo. Y básicamente las redes son importantes porque te permiten, ¿no es cierto?, conectividad entre empresas, instituciones y usuarios en todo el mundo. Es algo que suelo decir y me encanta comparar, por ejemplo, antes cualquier tema bancario que tú necesitabas hacer, ¿no? Yo recuerdo más o menos hace unos, ¿qué será? Unos 15 años que empecé a trabajar, que empecé con mi primer trabajo. Recuerdo que mi jefe cada 15 pagaba sueldos, cada 15 nos daba nuestra quincena, pero él nos pagaba en cheques y trabajaba yo justo frente a al CCI en Amazonas, en el Unicornio trabajaba, y él nos pagaba el cheque el 15 en tipo 3 de la tarde y nos daba chance de ir a cambiar el cheque. Me acuerdo que hacía colas en el banco, al menos si era quincena y viernes. Suave me quedaba 2 horas haciendo cola en el banco para cambiar mi cheque. Y hoy, como ya existe el tema, ¿no es cierto?, a través y gracias a las redes, del tema de las aplicaciones bancarias web, las aplicaciones bancarias móviles, eh, creo que al año, si es que he ido, por ejemplo, en lo que va del año, 2 veces al banco, es mucho. O sea, si al año voy 4 veces al banco, es mucho. Entonces, eso justamente tiene que ver con esta parte de aquí, ¿no? De que básicamente las empresas, instituciones en todo el mundo te permiten conectarte. Es gracias a todo esto que está aquí, que todos estamos hablando de las redes y ya vamos a ver cómo empezó esto, cómo es la historia de esto de las redes. Entonces, una red no es solo un conjunto de cables o señales inalámbricas, es la infraestructura, ¿no es cierto?, que te permite que la información fluya. Todo siempre va a estar orientado, como te digo, a temas de información. Y básicamente que los usuarios colaboren y que sistemas funcionen de manera integrada. Entonces, comprender qué es una red es el primer paso para dominar justamente el tema de las telecomunicaciones en la informática. Para avanzar en la siguiente, antes de empezar justamente con la historia de las redes, igual está cargado el video aquí para que en este caso lo puedan ver tanto Christopher y Nori. En este caso, si tú también quieres volverlo a ver, aquí vamos a empezar con este videito, ¿ya? Entonces me avisa si se escucha el audio del video, porfa. La historia de las redes es un Sí, cuento se de escucha. ambición y tenacidad. Desde los primeros intentos de conectar computadoras en laboratorios secretos hasta el nacimiento de la World Wide Web. Este es un viaje que cambió nuestro mundo de manera irrevocable y lo mejor está por venir, porque las redes están en constante evolución, prometiendo un futuro aún más emocionante y conectado. Prepárate para adentrarte en las redes, donde cada cable, cada byte tiene su propia historia. Esta es una historia de aventuras, descubrimientos y una pizca de magia digital. Así que comencemos nuestro viaje. Nos vamos a ir al año 1960. Donde nuestras computadoras eran como gigantes dormidos, surgió la necesidad de hacerlas hablar entre sí. Esta es la emocionante historia de cómo nació la ARPANET, el precursor de Internet. Corría el año de 1960 en plena Guerra Fría, y Estados Unidos estaba sumido en un frenesí tecnológico.
Fue entonces cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos reclutó un grupo visionario de científicos. Entre ellos se encontraba Leonard Clayrocke y Lee Clyder. Esto para llevar a cabo una misión aparentemente imposible. Esa misión era crear una red de computadoras que pudiera resistir cualquier adversidad, incluso un ataque nuclear. Y a todo esto también se quería permitir a las personas comunicarse de manera instantánea sin importar la distancia. La ARPANET, como un proyecto secreto de espionaje, comenzó su desarrollo en los laboratorios de la Universidad de California en Los Ángeles y Stanford. Y el 29 de octubre de 1969, Charlie Klein, un estudiante de posgrado en UCLA, intentó enviar el primer mensaje a través de la ARPANET. Este mensaje se intentaría enviar desde la UCLA a Stanford. Con ansiedad se escribió el mensaje de login, sin embargo, la red se cayó después de que solo se transmitieran las dos primeras letras, LO. Esa fecha, el 29 de octubre, se convirtió en un hito histórico. Con cada éxito y cada desafío que se tuvo, la ARPANET creció y evolucionó gracias al arduo trabajo de los científicos como Vinton Cerf y Robert Kahn, quienes desarrollaron el protocolo TCP/IP en 1974 y seguramente te suena muy familiar. Es el estándar fundamental para las comunicaciones de redes. La ARPANET se convirtió en el embrión de lo que hoy conocemos como Internet, conectando a personas, máquinas en un tejido global de información y comunicación. Gracias a la visión de científicos como Clayrocke o Cerf, nació en un momento de necesidad crítica y se convirtió en el catalizador de una revolución digital. Este fue el primer paso en un viaje que ha cambiado radicalmente la forma en la que estamos viviendo, trabajamos y nos comunicamos con el mundo moderno. Una historia llena de emoción y visión en el futuro que sigue desafiando los límites de la tecnología. En los años 70, cuando el ARPANET estaba en su pleno auge, se gestaba en secreto otro proyecto aún más emocionante. Este llevaría por nombre la NFSnet. Y fue en 1977 cuando un equipo de brillantes científicos, liderados por Stephen Wolf de la Universidad de Illinois en Urbana, tomó la audaz decisión de crear una red que revolucionara la forma en la que compartimos información científica y académica. Ya inspirados por el éxito del ARPANET, se lanzaron a la misión de conectar aún más computadoras en todo Estados Unidos. El proyecto, con abreviatura National Science Foundation Network, surgió con el respaldo de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, como un proyecto de investigación que tenía como objeto facilitar la colaboración científica en todo el país. Pero aquí está el giro emocionante. El NFSnet no estaba limitado a fines militares o académicos como la ARPANET original. Se abrió a la comunidad científica en general, marcando así el comienzo de una era de acceso público a Internet. Y en 1981 comenzó sus operaciones conectando universidades, centros de investigación y laboratorios en todo Estados Unidos. Aunque no lo creas, la velocidad de transmisión era sorprendente para la época, con velocidades de hasta 56 kilobytes por segundo. Esto ayudó a los científicos a compartir datos, investigaciones y descubrimientos de manera más rápida y eficiente. A medida de que la red crecía, su impacto se hacía sentir en todo el mundo. La NFSnet allanó el camino para la creación de la backbone de Internet, una infraestructura que se convertiría en la base que ya todos conocemos, la World Wide Web. Sin embargo, el NFSnet no duró para siempre. En 1995 se dio su lugar a redes comerciales, pero su legado perdura como el pionero que allanó el camino para la democratización del acceso a la información y la comunicación para todo el mundo. El NFSnet será nuestro héroe silencioso en la historia de la tecnología. Cambió la forma en que compartimos el conocimiento y, sobre todo, conectó a personas de diferentes rincones del mundo. Y fue un paso crucial en el emocionante viaje hacia la era moderna de la información. Una historia que destila innovación y visión de nuestro futuro. Así terminan las historias del ARPANET y el NFSnet, dos redes que sentaron la base de nuestro mundo digital. ¿Qué misterios y desafíos aguardan en el siguiente capítulo de esta saga tecnológica? A medida de que estas redes pioneras abrieron las puertas a la revolución digital, nuevos actores entraron en escena, empresas, gobiernos y visionarios tecnológicos que se dieron cuenta del potencial infinito de la interconexión global. Los desafíos se fueron multiplicando desde cuestiones de privacidad y seguridad hasta la expansión sin límites de la información. El telón de esta historia se cierra momentáneamente, pero el escenario está listo para la siguiente gran revelación. La intriga persiste y la aventura continúa con las redes y la tecnología. Prepárate para el próximo emocionante capítulo. Nos vemos hasta el siguiente video. Y si te gustan estas historias, no olvides suscribirte. Bastante interesante, ¿no? Cómo es la historia de justamente la red, cómo empiezan las redes, cómo justo decían, ¿no? Entre la UCLA y Stanford, dos universidades de buena distancia,
quisieron enviar el primer mensaje. Por eso, dos equipos conectados, suficiente para empezar una red y cómo empezaron las redes como tal. Vamos a ver también este otro video que es justamente de que nos explica qué es del Internet, porque hay muchas cosas que hoy por hoy le damos por sentadas. Por ejemplo, a mí me gustó cuando vi este video y de hecho les invité a mis hijas, que son una nena de 8 años y otra nena de 19, no, no tan nena, ¿no? Una señorita de 19 años, que vean eso y justamente que entiendan, ¿no? Que hay muchas cosas que damos hoy por hoy por sentadas y no es así. Por ejemplo, yo sí tuve que pasar. ¿Tú cuántos años tienes, Jonathan? 36. 36. Yo soy mayor para ti con 8 años. Entonces, tú también, tú ya cuando empezaste a usar ya internet y todo el tema, ya teníamos conexiones un poco más fuertes, pero por ejemplo, no sé si tú recuerdas las primeras conexiones de internet que había, que básicamente en esa época era la empresa de telefonía Andinatel, que nos daba el servicio y te ofrecían ellos, la primera vez que daban los servicios, me acuerdo clarísimo que comprabas tarjetas Vía de 5. telefónica, era por Ajá, módem, exacto, vía módem, que ese que sonaba como patito o como ambulancia cuando se como conectaba y era vía el desconexión de teléfono, teléfono. ¿no es cierto? Y básicamente cuando cogías internet no podían en la casa comunicarse porque si cogían y levantaban el teléfono se cortaba la señal, el internet y siempre gritabas, yo me acuerdo, decía, mami, no suena el teléfono porque voy a conectarme a internet y me conectaba y teníamos, por los módems de ADSL y la máxima velocidad que yo creo que en ese entonces era 128 kbps, que estaba, porque eran qué lentísimas para conectarse a las primeras páginas de Yahoo, que era básicamente el navegador que había. Entonces, veamos este otro videito y ahí continuamos con la presentación. ¿Qué es Internet? Lo usamos para muchas cosas, para trabajar, para comunicarnos, hasta para entretenernos. Pero quizás nunca pensaste qué es exactamente Internet. El nombre Internet proviene del inglés Interconnected Networks. Esto quiere decir redes interconectadas. Internet es una red de computadores, dispositivos móviles, electrodomésticos, autos y otros dispositivos interconectados alrededor del mundo en forma de tela de araña, por medio de cables. Estos cables pueden ser de fibra óptica o de cobre, pero también existen las conexiones inalámbricas, es decir, no necesitan cables. Todas estas conexiones permiten transmitir información codificada en sistemas binarios. En otras palabras, es un sistema de numeración que solo comprende dos estados, ceros y unos, o encendido y apagado. Los computadores, dispositivos móviles, consolas de videojuegos y cámaras de fotos digitales implementan este sistema para comunicarse e intercambiar información. Por ejemplo, música, videos, fotos o textos. Eran las 10 de la noche del 29 de octubre de 1969 cuando el científico Leonard Kleinrock y su equipo enviaron desde su laboratorio en la Universidad de California, Los Ángeles, el primer mensaje a través de una red. Este hecho marcó el origen de Internet. Uno de los servicios de las redes más exitosos fue el World Wide Web, o como lo conocemos, WWW o www. La forma en la que un equipo nombra, almacena o manipula los archivos se conoce como sistema de archivos y está estrechamente vinculado al sistema operativo que utilizas en tu computador. La World Wide Web es un conjunto de documentos interconectados por medio de hipervínculos y diferentes direcciones, a los que se puede ingresar a través de Internet, por supuesto utilizando un navegador. Un ejemplo claro, si imaginamos Internet como un conjunto de autopistas, calles y diferentes rutas en una ciudad, la World Wide Web serían los edificios y casas. En ese mapa los camiones, motos y autos son los que trasladan el contenido que circula por la red. Sin Internet los servidores no podrían conectarse, en otras palabras no habría comunicación, y sin la World Wide Web no podrías encontrar tan fácilmente la información como en la actualidad. Por otra parte, ¿a qué le llamamos la nube? La nube es en realidad una metáfora para explicar un método de almacenamiento. En la nube se guardan tus fotos, videos, textos o diferentes archivos, además servicios como mails, mensajes o teléfonos. Todo esto se puede hacer desde cualquier parte del mundo y sin necesidad de contar con un hardware, memoria o un disco duro para almacenar la información. Los datos se guardan en un centro de datos donde existen miles de computadores que alojan toda clase de información. Antes de la nube, todos sus documentos, archivos y datos debían almacenarse en un computador o diferentes dispositivos.
Con la nube se puede guardar todo en un lugar y puedes acceder a ellos por medio de una conexión a Internet en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar en el mundo. Finalmente, lo que hace la nube es favorecer el trabajo colaborativo, porque el mismo archivo se puede compartir por muchas personas. Te invito a suscribirte al canal, en próximos videos seguiremos compartiendo interesante información. Entonces, interesante, ¿no? Vamos a ver un poco también que ha sentado un poco más el tema de cómo evoluciona, ¿no? Cómo nacen las redes, cómo es que esto que primero era el ARPANET, el tema que típico, ¿no? Los gringos que empiezan justamente a querer sacar nuevas cosas, investigar nuevas cosas en beneficio a veces solo de ellos, pero al final terminó siendo un beneficio a nivel mundial. Entonces, viendo cómo era, ¿no es cierto?, el tema de las computadoras, porque básicamente para que exista una red, en este caso hoy, computacional como tal, primero se trabajaron en computadores y como vemos, por ejemplo, en esa imagen que está ahí, ¿no? Lo enorme que eran los computadores en esa época, puros tubos de vacíos. De hecho, los computadores, como sabemos, manejaban como manejan igual en esa época ya en la actualidad unos y ceros, la programación se hacía a través de tarjetas perforadas donde los huecos que leían eran ceros y los huecos que no se leían eran unos. Entonces, era increíble, ¿no es cierto? O sea, ver justamente cómo era tan grande la tecnología, hablando desde 1960. Y ahora, ¿no? A la fecha de que básicamente en una flash memories ya tenemos en las memorias USBs memorias de 1 tera, de 2 teras, ya hablamos inclusive ya discos de petas de información. Entonces, básicamente todo empieza, ¿no es cierto? El tema en 1960 con experimentos de comunicación entre computadoras, ¿no es cierto? De lo que veíamos ahí justamente que la idea era cómo conectar dos computadoras, básicamente, y que estas dos computadoras compartan información. Entonces, en esa época, lo que se utilizaba eran las conexiones telefónicas. De hecho, en nuestra época también, ¿no? Cuando hablábamos de Andinatel y que nos daban la telefonía celular a través del par de cobre. Imagínate utilizar hasta la fecha y que siguiéramos trabajando con conexiones en par de cobre, nos mantendríamos justamente en la lentitud, porque después obviamente aquí ya se dieron servicios que venían a través del cable coaxial, que es básicamente que te daba el internet en ese momento, los que eran Extreme, antes era TV Cable, era TV Cable, entonces ahora se llaman Extreme. Y hoy por hoy, ¿cómo te entregan el internet? ¿No? A través de fibra óptica, que ya hablamos de velocidades en casa, los servicios, por ejemplo, NetLife, ya te ofrecen servicios de internet, y no solo NetLife, varios que hablamos ya de 1000 megas, ¿no? Te dicen 1 giga, 1.5 gigas de información. Imagínate hablar de 1500 megas a 56 kbps, que era en su momento, estamos hablando de que eso creció más de 3000 veces la velocidad que tenemos ahora, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esto, lo que se hacía en 1960 es básicamente tratar, ¿no? ¿Cierto? En esa década, conectar las computadoras para compartir información. Básicamente, como te digo, se hacía a través de líneas telefónicas y de ahí los experimentos empezaron justamente para poder que las computadoras entre sí se comuniquen solas, porque básicamente en esa época, ¿qué es lo que hacían si querían meter información? Había una persona que contestaba el teléfono en un lado, el otro en el otro lado, se dictaba la información y de esa forma como que programaban las computadoras. Entonces, en ese momento, computadoras solo tenían, por ejemplo, los gobiernos, las instituciones educativas. Hablar de computadoras personales en esa época imposible, ¿no es cierto? Y básicamente dentro de esa fecha, en los años 60 que se habla, no habían estándares, no habían protocolos, era todo como que ir ¿cómo se dice? Al tanteo, ¿no? Ir viendo ahí qué sale, qué se puede hacer. Y básicamente, como te decía, no solamente universidades, laboratorios y temas secretos eran los que manejaban justamente este tipo de información. Pero de ahí, en 1969, justamente nace el tema del ARPANET, que era el tema de los Estados Unidos, de Norteamérica, era el Departamento de Defensa, y ellos tenían básicamente la intención de ver y conectar ya computadoras directamente
porque hasta antes de esa fecha los computadores eran islas aisladas. O sea, un computador se dedicaba a hacer una cosa y otro computador servía para hacer otra cosa. Y básicamente lo que se intentaba es ya que los computadores se conecten entre sí. Entonces, por eso se habla de que en 1969, o sea, el mensaje, ¿no? El primer mensaje enviado justamente de Stanford a Los Ángeles, a la Universidad de Los Ángeles en California, básicamente querían enviar, ¿no es cierto?, el mensaje que querían escribir login, que se manden, imagínate, solamente 4 letras, ¿no es cierto? Pero transformadas del lenguaje binario 101, como haya sido, o como es, solamente llegaron las 2 primeras letras. Entonces, a partir de eso, es que ellos se dan cuenta y dicen, ok, necesitamos, aparte de esto de aquí, necesitamos empezar a implementar reglas, empezar a implementar estándares, porque tu computadora que tienes en Stanford y la computadora que tenemos acá en Los Ángeles no hablan el mismo idioma, es decir, no interpretan la información los unos y ceros de la misma forma. Entonces inventaron un tema de protocolos y estándares. Hay terminología que vamos a ver aquí de forma superficial en fundamentos de redes, porque esas mismas nosotros tenemos que especializar y ver cuando ya tengamos que ver en redes y en networking, ¿ya? Pero igual cualquier duda que tengas, vamos chequeando. Entonces, básicamente, en 1969, a partir de eso, se introduce justamente el concepto de conmutación de paquetes, que es básicamente el envío de paquetes, ¿no es cierto? Que hoy por hoy es lo que se maneja en Internet, paquetes y tramas, y eso también va a ser objeto de investigación para ustedes después. Esto es que fue lo que básicamente permite a partir de 1969 que los computadores empiecen a compartir información y justamente había esta NFSnet, que era básicamente una red solamente científicos, donde los científicos se comunicaban entre ellos y compartían información. Por eso se habla de que el NFSnet es como que el papá del Internet como tal. Después del ARPANET vino el NFCnet, donde básicamente con eso se democratiza, porque ARPANET recuerda que era solamente un tema militar, era un tema que manejaban los gringos solo a nivel de ellos, pero justamente el NFCnet, como empezaron a compartir información entre científicos, académicos, en algún punto dijeron, ok, tenemos que esto liberar, o sea, esto tiene que ser de manejo para el mundo. Y a partir de eso fue que se empezó a trabajar. Y básicamente, a partir de 1969 salió el tema de que te decía, ¿no? Inventar o generar un lenguaje que permita que todas las máquinas hablen lo mismo, el mismo lenguaje, y por eso se implementó este protocolo, el protocolo TCP/IP, que igual va a ser objeto de nuestro estudio posteriormente. Después de los 80 ya vienen las famosísimas expansiones de las redes LAN. O sea, a partir de los años 80 ya se empiezan a generar redes LAN. Ya vamos a ver igual que son las redes MAN, las redes LAN, las redes PAN, las redes WAN. Pero básicamente las redes LAN son las Local Area Network, redes de área local, donde básicamente ya las empresas, ¿no es cierto? Y universidades empiezan a convertir justamente el tema a través de Ethernet, no de Internet, sino a través de Ethernet, empezarse a conectar entre ellos, es decir, dentro de las universidades, y empezaron a generar las primeras conexiones, ¿no es cierto? Entre ellas, las conexiones hacían así. Y posteriormente empezaron ya a conectarse a través de justamente el Ethernet, poder conectarse y mandar información. Es decir, son los primeros pasos que teníamos aquí entre el Internet. Entonces, básicamente aquí esto empieza a funcionar porque, por ejemplo, empiezan a aparecer los dispositivos intermedios y empiezan, que son los switch y los hubs. Es decir, básicamente equipos que me permiten generar comunicación, permitir que se comuniquen los equipos entre sí. Después ya se empiezan a volver, ¿no es cierto?, redes informáticas más rápidas y confiables. Imagínate que hablar de que apenas en el inicio hablábamos de 56 kbps, que son kilobits por segundo, ¿no es cierto? A lo que hablamos ahora de que ya tenemos conexiones ya de 1 gigabyte de información, de velocidad de ancho de banda, es terriblemente abismal lo que hemos crecido desde los años 80 que empiezan las LAN a la fecha.
en 46 años. Eso es lo que hemos crecido. Entonces, básicamente, y eso que, por ejemplo, nosotros como Ecuador, el índice de penetración que nosotros tenemos de Internet era bajísimo. Hoy creo que estamos en un 30%, algo así. No más, estamos como un 70%, es decir, hay un 30% que nos falta todavía de cobertura, pero hemos podido crecer en eso. Entonces, básicamente, en este punto es cuando las redes en los años 80 dejan de ser ya experimentales y ya se empiezan justamente a permitir el acceso a redes, a configuración de redes y ya a nivel ya comerciales, cuando se empiezan a comercializar. Y hoy por hoy, ¿no es cierto? Hoy en la actualidad, básicamente, te acuerdas igual a nivel de lo que es telefonía celular, ¿no es cierto? Cuando llegaron los primeros celulares era con tecnología la TDMA, después dieron un salto a la CDMA, después de CDMA fuimos a 2G, 3G, 4G y hoy hablamos de 5G. Básicamente en lo que se refiere cada una de estas tecnologías que hubo a nivel celular, se refiere a las velocidades, a los anchos de bandas, a las celdas, cómo se comunicaban las celdas celulares entre ellas. Entonces, hoy por hoy se habla ya de que, por ejemplo, te dicen, perdón, CNT, Movistar y claro, te dicen, ya te ofrecen servicios 5G, ¿no? Aunque la verdad, por ejemplo, CNT tiene LTE, la mayoría de cobertura que ellos tienen es con LTE, que viene siendo el símil de 4G. Y ya, claro, y Movistar te dicen que ellos ya te dan servicios de 5G. Pero justamente hoy las redes ya son globales y gracias a eso es lo que en algún momento vamos a hablar, inclusive el tema de direcciones IP y todo. Existe esto que está aquí, que vuelvo y les recalco que va a ser tema de consulta para ustedes y justamente es el Internet de las cosas. Pero un resumen pequeño, el Internet de las cosas básicamente se refiere a que todos los dispositivos hoy por hoy se conectan y acceden al Internet. Por ejemplo, una refrigeradora, ¿no es cierto? Hoy las refrigeradoras, hay refrigeradoras que obviamente son costosas, que se conectan al Internet, donde básicamente, por ejemplo, si tú tienes el sector donde pones los huevos, la computadora te manda un mensaje y te dice, oye, quedan 4 huevos, pilas, compra. Entonces, imagínate esas cosas. Igual el tema de estos equipos, de estos Echo Show, Echo Dot, que básicamente son los Alexas, ¿no? Donde tú le dices, oye, Alexa, prende, ponemos un switch inteligente y le decimos, prende el foco de la sala. Pag le prende el foco de la sala. Oye, prende la lámpara de tal lado, prende la música, prende la tele, pon esto. Y eso ya empieza a hacer. Los televisores también que hoy se conectan, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos ya un Smart TV que básicamente es conectar el televisor al internet y básicamente ya tenemos todas las aplicaciones de ahí, podemos ver streaming, por ejemplo, desde las mismas computadoras ya podemos transmitir al televisor sin necesidad de conectarnos físicamente con un cable VGA, sino que ya podemos conectarnos directamente al televisor a través del internet, ¿no es cierto? Entonces yo puedo proyectar, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita a un televisor. Los smartwatch, que también se conectan. Por ejemplo, hoy por hoy hay ciudades donde sus temas de tránsito son manejados automáticamente. Los semáforos se programan automáticamente dependiendo del flujo del tránsito. Por ejemplo, si un semáforo, obviamente con todos los sensores que tienen, detectan que en una calle hay demasiado tráfico, empieza a graduar los tiempos de demora de los semáforos dependiendo de esto y eso hace que de alguna forma la gente sienta que el tráfico fluye mejor. Y en fin, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que hoy por hoy se conectan a Internet. Los mismos carros, los vehículos, ¿no es cierto? Vienen con los smart, los radios smart que básicamente te puedes conectar. Y hay carros que ellos mismos ya se conectan, que tú, por ejemplo, conectado al Internet, le puedes decir, por ejemplo, al Tesla, a tu vehículo Tesla, que, por ejemplo, se parqueen solos ¿qué más hacen los Tesla? Por ejemplo, se manejan solos, van en carretera, ¿no es cierto? Y le pones como está conectado al internet del vehículo Tesla y está conectado con GPS y tiene cobertura satelital, prácticamente hay viajes que no necesariamente tienes que ir conduciendo, sino que puedes ir conversando y todo eso y el vehículo se va manejando solo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el Internet de las cosas y va a ser parte justamente, y es el objeto de la tarea que les voy a mandar para que me ayuden haciendo unas consultas de ahí, es resolver unas preguntas puntuales. Entonces,
como te decía, ¿no? Tenemos el tema de que hoy por hoy, gracias a las redes y en la actualidad, y hablamos de redes de móviles de 5G, de 4G, 5G. El otro día leía ¿cómo se llama? Un newspaper, un periódico digital, donde decían que básicamente en China ya están no trabajando ya ni en 4 ni en 5G, ellos están trabajando ya en 7G. Entonces, imagínate eh, la cantidad de ancho de banda y de información que y ellos que son millones, ¿no? Millones y millones de gente, entonces básicamente ellos ya están en otro nivel. Obviamente, hablando, por ejemplo, del tema de fibra óptica. Hoy por hoy, por ejemplo, yo entendería que ya la mayoría de servicios de Internet, no sé si en tu caso también, y ya te brindan el servicio a través de fibra óptica. Entonces, yo ya fibra más o menos que me cambié a cuando me cambié en el live, cuando ya hubo cobertura aquí, porque tenía antes en TV Cable. Entonces, el TV Cable te daba Internet, pero por el cable coaxial, ¿no? Ese cable que es básicamente como un alma de cobre en la mitad, cubierto con varias capas y básicamente a través de ese cable, ese alma de cobre venía el internet. Entonces hoy por hoy ya tenemos nosotros justamente backbone de fibra óptica, es decir, desde Carchi hasta Loja, de Guayas hasta varias ciudades del oriente, ya tenemos fibra óptica. Entonces hay igual lugares, como te digo, que todavía no tienen cobertura, por eso nuestro índice de penetración del Internet está más o menos por el 70%, nos falta un 30% por cubrir. El Internet de las cosas, que eso ya justamente te decía, no son sensores, cámaras, electrodomésticos conectados y básicamente el tema ya de computación en la nube, que hoy por hoy decía el video, ¿no? Y te decía que básicamente el tema de la nube era solamente temas de almacenamiento, es decir, que más o menos eran como unas especies de bases de datos. Pero hoy por hoy el tema de la nube ya no solamente es de eso, sino que ya a través de la nube puedes acceder a servicios de tener infraestructura como servicio. Puedes tener software como sistemas como servicio, por ejemplo. Entonces, ya tienes cosas más grandes, ya no es solamente el tema de almacenamiento. Entonces, básicamente, gracias a las redes hoy por hoy, ¿no? Como digo, gracias a Dios, yo que tengo mi hija justo ahora en Argentina, que está viviendo en La Plata porque está estudiando medicina allá. Entonces yo digo, por ejemplo, me acuerdo de mi abuelito cuando se fueron mis 2 tías de Estados Unidos, que en esa época eran las cartas y las llamadas, te hablo de más o menos unos 30 años atrás, unos 30, 34, 35 años atrás. Entonces, yo me acuerdo, mi abuelito lloraba, pero una lástima cuando se fue la hija menor de él, mi tía menor, allá a Estados Unidos a vivir. En cambio, yo digo, hoy por hoy mi hija está en Argentina y obvio que físicamente no está, ¿no? Pero gracias al tema de redes, al tema del internet, con ella hablo todos los días, chateamos todos los días, nos vemos todos los días. Entonces eso como que ha permitido, ¿no? Justamente como que acortar las distancias y todo eso. Y lo que se viene, ¿no? Justamente el tema de la inteligencia artificial, lo que ya vivimos hoy por hoy, el tema del comercio electrónico y la automatización industrial. Comercio electrónico, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? A un banco y yo creo que no solo yo, sino todo el mundo ya no va al banco, o sea, solo que tengas que mover efectivo, o sea, que mover muchas cantidades de dinero van al banco de ahí, o hacer algún trámite que no esté todavía catalogado dentro de los servicios bancarios en línea, pero bueno, es poco. Entonces, básicamente, las redes lo que hacen es evolucionar desde conexiones experimentales entre pocas computadoras hasta nosotros tener hoy por hoy infraestructura esencial, ¿no es cierto? En nuestra vida digital moderna. Hay una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo que tú más has estado sin teléfono y sin conectarte a una red? Hoy por hoy. ¿Has dejado alguna vez el teléfono en la casa? Sí, una vez creo que me olvidé en el trabajo. Ya. Pero bueno, frescaso en el trabajo, ¿no? ¿Y dónde trabajas? Seré curioso. Mm, Por la Colón. Por la Colón. ¿Qué haces tú? ¿En qué empresa trabajas? Una empresa de servicios de garantías de HP. Ah, buenazo. No es, ¿cómo se llama? ¿No es la que queda en la Colón y 9 de octubre? No, no, estoy Es, confundido. Estoy en Lorellana y 9 de octubre. No me hagas caso. Ah, chévere. Trabajas con garantías de HP.
buenazo. Entonces, o sea, sí, pero por ejemplo, yo te digo, olvidarte el teléfono de que así no te podías conectar, o sea, dejaste en el trabajo, pero obviamente llegaste a la casa y como te digo, algún rato te has pasado más de 8 horas sin conectarte al internet. Difícil ahora, ¿no? Sí, es difícil, sí, pero ya cuando uno se va por ahí a pasear, sí, sí, ya se deja por ahí nomás el celular. Sí, sí, no, yo, eso te decía, yo justamente el Sí. otro día les comentaba que, por ejemplo, si bien es cierto el teléfono ya como es como dicen, ¿no? Parte, antes hablaban del teléfono y decían, por ejemplo, del celular que era un lujo, ¿no es cierto? Que era un lujo la gente que tenía celular. Pero hoy por hoy ya el celular es parte de tu vida, o sea, es parte se hizo tan común que es parte ya de tu día a día. Entonces, por ejemplo, alguna vez yo le decía a mi esposa, dejé el teléfono aquí en la casa. Entonces dejé, no hay problema, pero el único tiempo que estuve desconectado fue cuando iba de la casa al trabajo y en esa época iba en autobús. Entonces, más o menos me demoraba 45 minutos. Ese fue el tiempo que pasé, que más he hecho cuentas y he pasado desconectado. O sea, cuando estoy despierto, porque obviamente cuando duermes, por lo general son unas 6, 7, 8 horas a lo mucho que te desconectas, pero obviamente porque estás durmiendo. Pero el tiempo que estás consciente, eso te digo, yo hice cuentas y he tratado de pensar el tiempo que más he pasado desconectado, es eso. O sea, porque por ahí cualquier cosa, o si ya ves tele, si ya ves la tableta, si ya ves algo, ya estás conectado. O sea, prácticamente nuestra vida es estar conectados al internet hoy por hoy. Y bueno, nos movemos así. Una vez les contaba que fuimos a una finca donde un familiar mío y fue un primo de mi esposa, un chico que hoy tiene 25 años, te hablo de unos 10 años atrás, le llevamos. Y llegó él y andaba preguntando ahí dónde es la zona Wi-Fi. Entonces le decíamos que no, que ahí no hay wifi, ahí solamente con la cobertura de tu teléfono que tenías en esa parte es lo que tienes internet. Pero él quería que le demos la clave del wifi porque no había. Entonces, nuestros chicos, nuestros jóvenes son aún más conectados que nosotros. Entonces ya, cuando te acuerdas del año anterior, el tema de los estiajes, cuando hubo los cortes de energía, eh, como nuestros distribuidores de internet hoy por hoy te dan internet por fibra óptica. Entonces ahí solamente depende de que tú tengas energía, por decirte, en tu módem. Entonces ahí yo tuve que comprar las baterías porque subieron mucho de precio los UPS, esos que tienen respaldo de energía, subieron un montón. Y me fui y como sí medio la muevo todavía la parte electrónica, me tuve que comprar unas dos baterías de 12 voltios con los cargadores y todo y ponerle luz al módem. Y ya con eso las tabletas y los teléfonos, ya mis hijas lograron sobrevivir los apagones. Y no solo a mis hijas, porque era chistoso, porque a mi suegro también, como te comenté, les puse, les comparto el internet que yo tengo aquí. Hasta él me tocó irle a poner en el módem, claro, en el módem, en el router que yo le instalé, tuve que subir a ponerle y comprarle igual la batería. Porque sin internet, o sea, sin luz fresco, pero sin internet y sin luz, era terrible, amigo. Entonces, por ahí el tema de las historias. Entonces, ahora es importante que dentro de justamente esto de las redes, ¿no es cierto? Y tú más que nadie, igual como eres técnico en la parte, conoces la parte técnica, lo importante es manejar y conocer y manejar bien los conceptos, ¿no? Justamente entender qué son los datos, qué es la información y obviamente un poquito más allá el tema de la comunicación digital. Entonces, cuando nosotros hablamos de datos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de datos, ahora sí nosotros podemos decir, ¿no? Y en algún momento sin conocer esta parte, y de hecho la gente que no es técnico, que no son técnicos, para ellos datos e información es lo mismo. Entonces, para una persona que no conoce la parte técnica, una persona que no trabaja con esto, datos e información es lo mismo. O sea, son sinónimos, de hecho, te suelen decir ellos. Entonces, y a mi hija le digo, por ejemplo, ¿qué es un dato? El uno. ¿Qué es información? El uno. Y para ella es lo mismo. Entonces, nosotros ahora ya debemos manejar bien el concepto y entender, por ejemplo, que los datos básicamente son los elementos, hablando, haciendo una referencia a minería, es lo que tú sacas, es la materia prima, justamente para poder generar información.
Entonces, los datos básicamente son elementos que no están procesados, ¿no es cierto? Y básicamente vienen valores, símbolos, es decir, como está aquí el ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros solamente cogemos y vemos estos unos, unos, es un número 10, 11, 01. Este 45, si no tenemos el contexto, es solo el 45, el 2024, si no tenemos el contexto, es lo mismo con estos símbolos, ¿no es cierto? Esto que está aquí es lo mismo, y obviamente hablando de bits a nivel de el lenguaje de los computadores, ceros y unos. O sea, esos son los datos. Entonces, básicamente, ¿qué son los datos? La unidad mínima de medida en comunicación digital. Es lo mínimo, o sea, es como digo, la materia prima para poder obtener información. Entonces, ¿cuáles son las características de los datos? La típica, ¿no? Que pueden ser almacenados, pueden ser transmitidos y también pueden ser procesados. Y que por sí solos, ellos no significan nada. O sea, estos datos por sí solitos no significan nada. Pero justamente viene el tema después, ¿no? Nosotros hacemos un tratamiento de estos datos y nosotros ya empezamos justo a manejar. Y una vez justamente que procesemos los datos, entendemos justamente qué es la información, donde básicamente la información es el resultado de que yo procese datos. Y obviamente cuando yo ya proceso datos, empiezo a tener información que obviamente va a tener un sentido, que obviamente va a tener ya una lógica, voy a entender qué es, voy a saber de qué hemos estado hablando. Entonces, por ejemplo, haciendo relación, ¿no? De los ejemplos anteriores, por ejemplo, el 45, yo puedo decir que es una edad. Obviamente, si ya proceso y digo, ok, esto es información que estoy recabando y va a una base de datos, el 45 puede ser un dato que se transforma en edad y de ahí puedo yo justamente procesar y decir, ok, puedo hacer cosas y decir que a una base de datos que me dé información de las personas mayores de 45 años, que estén en el rango de los 45 a 60, etcétera. Puedo empezar a generar consultas donde yo voy a obtener información y eso es algo que vamos a ver en base de datos. Por ejemplo, el 10-11-01 no ha sido 10-11-01, sino es 101101, que básicamente puede ser un número que si se convierte a decimal represente algo para el humano, pero esto puede representar un número para un computador. Y básicamente si yo ya tengo un conjunto de datos, ¿no es cierto? Y yo ya empiezo a generar los famosos reportes, los famosos dashboards. Esto lo que va a hacer es permitirme a mí justamente obtener información para poder como usuario obtener hacer tomas de decisiones. Entonces ya la información básicamente ya tiene significado. Esto básicamente me permite tomar decisiones y ya se vuelve útil para el usuario. Es por eso que hoy por hoy debes haber escuchado que hay carreras que ya, por ejemplo, se refieren a temas de minerías de datos, ¿no es cierto? O sea, ya hay carreras de minería de datos. Hay carreras que son justamente de manejar datos, de manejar información, de gente que se especializa justamente en el tema del tratamiento de datos, para que a través del tratamiento de datos se generen tomas de informaciones importantes. Un ejemplo que me gusta poner es, por ejemplo, una cadena, por poner nombre, ¿no es cierto? El Burger King, ¿no es cierto? Tenemos un Burger King y hay un Burger King, por ejemplo, hay uno aquí por la Plaza de Toros. Ese Burger King, estoy seguro que de lunes a domingo el comportamiento de lo que ellos facturan es diferente en todos los días. Es por eso que yo siempre he dicho, ¿no? El tema de los datos te debe tomar decisiones. Ellos, estoy seguro, por ejemplo, ellos reciben su cargamento de comida dependiendo de qué es lo que hagan en el día, porque estas empresas son empresas que no se permiten generar mucha basura. Entonces, por ejemplo, estoy seguro que de lunes a viernes, de lunes a miércoles, la cantidad que ellos adquieren de insumos, de materias primas para hacer las hamburguesas, las papas, el pollo, el arroz, etcétera, el menú que ellos tienen es bajo en comparación a lo que empiezan a hacer jueves, viernes, sábado y domingo. Inclusive viernes y sábado debe ser mucho más alto. Pero eso, por ejemplo, no es algo que a alguien se le ocurrió y fue y dijo, ok, vamos a hacer esto, o alguien se sentó a analizar y veía cómo era el flujo. No, eso ya no se hace así.
Lo que ellos hacen es sobre la base de la facturación que ellos hacen. Entonces, imagínate, el consumo por sí solo, los datos de facturación, los datos que yo ingreso el momento que yo hago una venta, ¿no? Por ejemplo, compro una hamburguesa con papas, cola, pido un combo tal, lo que sea. Entonces, ellos, esos datos por sí solos no me representan nada. Pero estos datos ya tratados y convertidos en información son los que justamente a los econometristas y toda esa gente ya que se dedica a analizar estos datos, eh, les permite decir, ¿sabes qué? De lunes a miércoles tenemos que comprar esto, porque si compramos más, se genera desperdicio. De jueves a domingo tenemos que comprar esto, haciendo énfasis en viernes y sábados, porque, ¿qué? Porque vendemos más. E inclusive tú has visto, por ejemplo, que hay combos que en su momento desaparecen, hay combos que en un momento vuelven, ¿no es cierto? Pero eso es porque inclusive los manejan a nivel de temporadas. Entonces la información se vuelve importante para la toma de decisiones. Por eso escuchaba algún rato uno de estos podcasts y decía que hoy por hoy el manejo de la información, la gente que maneja información, la gente que está en el poder, son los que más manejan información. Porque básicamente la información hoy por hoy es una fuente de poder, porque te enseña y te ayuda a tomar decisiones importantes en lo que tienes que hacer o a manejar justamente cosas que tú necesitas tratar. Entonces, básicamente la relación aquí rapidito entre datos e información es datos, como decía, ¿no? Los datos procesados me va a dar información. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hoy por hoy entender y manejar. Para continuar con comunicación digital, vamos a tomarnos un receso unos 5 minutitos, es las 8:11, 8:16 seguimos, amigo, ¿ya? A tomar agüita, al baño un rato y avanzamos. Voy a traer más agua. ¿Ya qué? 5 minutos. Ya listo.
Listo, continuemos. Entonces, avanzando con el tema, ¿no? Ya entendemos básicamente qué son los datos, qué es la información, y ahora, por ejemplo, el tema de comunicación digital. Básicamente, la comunicación digital es todo lo que se realizan sobre las redes, en este caso redes de sistemas, redes de computacionales, redes de computadoras, la red, el Internet como tal, porque es el proceso donde básicamente los dispositivos empiezan a cambiar información. Y obviamente, como habíamos visto, hay los medios físicos, que es a través de cables, y los medios inalámbricos, ¿no es cierto? Es decir, a través de las redes. Entonces, empieza a hablarse del intercambio de información. Entonces, esto es lo que ya a nivel de computadoras, teléfonos, servidores, smartwatch, tabletas, dispositivos como las los Echo Dot, esos dispositivos que les dicen las Alexas, básicamente se conectan y comparten información, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, inclusive hablamos de que es eficiente cómo se comparte, ¿no es cierto? Porque ya no hay pérdidas de información. Claro que existen, por ejemplo, caídas como cuando el CNT se cae y básicamente no tienes buena señal, buena cobertura, etcétera, pero eso ya es otra cosa. Porque básicamente todo lo que tiene que ver a nivel de comunicación digital que se realiza sobre las redes es eficiente. Entonces, ahí los ejemplos, ¿no? El tema de los envíos de correos electrónicos, el tema de los mensajes de WhatsApp y los videos en streaming, ¿no? Hoy por hoy, inclusive de lo que vemos, el tema de los jugadores, ¿no? De los famosos gamers que juegan en línea y se conectan en un juego, en un servidor, cientos de personas jugando al mismo tiempo y básicamente funciona el tema de comunicación digital. Entonces, la comunicación digital obviamente se va a hacer sobre señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas, ¿no es cierto? Eléctricas que se lleva a través de el tema de cobre, puede ser por coaxial, que es el que medio por ahí anda sobreviviendo. El tema a nivel óptico, el tema de la fibra óptica, que básicamente son la transmisión de pulsos, ¿no? Y ya sabemos que pulsos de luz, y ya sabemos de la velocidad que viaja la luz. Y igual el tema de las ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Que ya vienen temas de radiofrecuencia, temas de infrarrojos, temas satelitales inclusive. Pero la comunicación digital, y es algo que también va a ser objeto de estudio nuestro, es el tema de entender los protocolos, ¿no es cierto? Por ejemplo, entender el TCP/IP, entender el modelo OSI, entender qué es un protocolo UDP, ¿no es cierto? Y eso ya vamos a ir viendo poco a poco y son dudas que se nos van a ir despejando. Y en esa medida nosotros lo que vamos a hacer es entender justamente eh, esto de las redes, esto del networking, y es entender básicamente cómo funcionan. Y lo que te decía, y al menos tú que conoces la parte técnica y que eres técnico también, por ejemplo, tú sabes que hoy por hoy, lo que siempre les digo, nuestra área de trabajo, nuestra área justamente de aplicación, con un título de tercer nivel, después una maestría que me especialice en algo, es enorme. O sea, hoy el campo que nosotros tenemos como profesionales y justamente cuando hay personas que me dicen, oye, mi hijo quiere seguir sistemas, mi hijo quiere seguir desarrollo, mi hijo quiere seguir electrónica, yo les digo, dale, porque por ejemplo son materias o son carreras que siempre van a tener demanda. ¿Por qué? Porque el tema de la tecnología siempre va a ir en crecimiento. Y al menos, como les digo, hoy por hoy, si es que puedes seguir un tema de inteligencia artificial, si puedes seguir algo de datos, si puedes seguir ciencias de datos, esas cosas, dale, síguele, aconséjale y que sigan, porque básicamente el mundo que nosotros nos espera es básicamente digital, o sea, es un mundo tecnológico lo que nos espera en un futuro a nosotros. Y bueno, es lo que decía, ¿no? Que necesitamos protocolos y todo eso, y básicamente el tema de comunicación digital que hoy se maneja es síncrona y asíncrona. Por ejemplo, ahorita tú y yo estamos conversando, ¿no es cierto? Estamos trabajando de manera síncrona. Más tarde, cuando necesiten Christopher y Nori hacer la tarea y resolver el examen, van a tener que ver el video y es un tema ya síncrono, ¿no es cierto? Entonces, eso con el tema fundamental de la comunicación digital. Pero obviamente, así como en lenguaje, ¿te acuerdas cuando nosotros estábamos en la escuela y nos enseñaban comunicación? Entonces nos decían en comunicación, ¿no? Que tiene que haber el emisor, el receptor y el mensaje, ¿no es cierto?
Pero también existe justamente la misma referencia y la misma analogía en la parte de comunicación digital, pero donde básicamente se aumenta, y creo que no se aumenta, porque también dentro de lo que es la parte de comunicación humana, poderle decir así, también existe el medio, ¿no? Porque el aire es un medio por donde nosotros transmitimos la información, ¿no es cierto? Transmitimos el mensaje a través del aire. Porque, por ejemplo, si estuviéramos en el vacío no existe y no podríamos transmitir, pero donde nosotros estamos sí podemos. Entonces, para que ocurra una comunicación digital, también existen e intervienen varios elementos. En este caso, nosotros vamos a tener un elemento emisor, que aquí hablamos de dispositivos que envían el mensaje, ¿no es cierto? Aquí hablamos de equipos, aquí hablamos ya de computadoras, de teléfonos, por ejemplo, puede ser un equipo de videoconferencia, ¿no es cierto? De estos equipos que son los Polycom, ¿no es cierto? Que son los más famosos ahí medio a nivel mundial. Entonces, estos equipos son los equipos que emiten la información, ¿no es cierto? Entonces, hay un emisor. Existe el mensaje, que justamente es la información que ya se transmite. Ojo que, por ejemplo, aquí hablamos, y ¿no es cierto? Decimos si se transmite información, ¿no es cierto? Pueden ser textos, audio, videos, archivos, etcétera. Y obviamente tiene que haber un medio. Y eso es también parte de lo que nosotros estamos ya mencionando anteriormente y vamos también a revisar, que ya vienen siendo los medios que vienen, pueden ser físicos. Te hablábamos y conversábamos que había el cable UTP, ¿no es cierto? Que es todavía por par de cobre, la fibra óptica, los coaxiales y los medios inalámbricos, donde básicamente estamos hablando del Wi-Fi, el Bluetooth. Unos dicen Wi-Fi y otros dicen Wi-Fi. Los españoles dicen Wi-Fi, los que somos más del lado de aquí de Latinoamérica es Wi-Fi supuestamente. El Bluetooth, radiofrecuencias, ¿no es cierto? Y todo esto llega donde básicamente hay un receptor, que es otro dispositivo, ¿no es cierto? Si de un lado hay el emisor, al otro lado hay otro dispositivo receptor, donde básicamente estos equipos se envían mensajes entre sí a través de ciertos medios, pero entre ellos lo que nosotros debemos entender y debemos tener clarísimo, lo que viajan son básicamente señales, ¿no es cierto? Bajan unos y ceros. Entonces, ahí hay señales digitales y señales análogas que igual vamos a revisar. Pero básicamente lo que viajan entre las computadoras son señales y al llegar a cada uno de nuestros computadores existen los diferentes elementos que hacen la conversión, que básicamente lo que hacen es convertir estos unos y ceros, ¿no es cierto? Tanto para el lado del emisor como para el receptor, para que estos puedan ser entendidos, si es que es del emisor al receptor, por un computador. Y en este caso el receptor tiene que transformar esta señal para que nosotros podamos, en este caso, escucharnos como nos estamos escuchando o visualizar como es lo que estamos viendo estas presentaciones, ¿no es cierto? Y obviamente, sobre todo esto, ¿no es cierto? Sobre este proceso de comunicación, es importante entender que existen protocolos, ¿no es cierto? Porque nosotros, por ejemplo, en español, hablamos español, entonces si tú sin ningún problema puedes comunicarte por cualquier persona, ¿no es cierto? Tú eres un emisor y tienes un receptor, puedes enviar un mensaje y hablas y te va a entender porque hablan el mismo idioma. Pero no es cierto, ¿qué tal si te toca comunicarte con una persona que habla inglés? Entonces ahí tienes que traducir o necesitas un traductor para poderte comunicar con esa persona. Entonces ahí es donde se establecen justamente el tema de los protocolos o reglas o ¿cómo se llaman? O protocolos, reglas o justamente definiciones que te permitan mantener esta comunicación. Entonces es importante por eso entender. Entonces, por ejemplo, de los protocolos que el más usado es el TCP/IP, ¿no es cierto? Que es la base del Internet. El HTTP, que también conoces, que es para las navegaciones web. Y el SMTP, que es para el envío de correo electrónicos en este caso, ¿no es cierto? La importancia del protocolo básicamente es para que los datos lleguen completos, define el formato del mensaje y permite, como decía, la comunicación entre diferentes dispositivos. Porque si no, imagínate, si es que no hubieran protocolos, todo sería un desorden, todo sería un desastre, todo sería un caos y las comunicaciones no podrían ser eficientes justamente dentro de lo que es una red. Ahora, como hablamos igual que existe, ¿no es cierto?, un proceso de comunicación digital,
obviamente dentro de este proceso de comunicación digital también hay elementos dentro de una red. Hay los elementos que básicamente componen e interactúan dentro de estas redes. Entonces aquí lo que hemos tratado es justamente de detallar un poco cuáles son estos elementos, cuáles son estos para que podamos ver. Obviamente después vamos a estudiarlos, por ejemplo, en redes, vamos a ver ya puntualmente y más detenidamente lo que hace un switch, lo que hace un access point, lo que hace un router. Entonces aquí vamos a hablar de manera orientada a justamente entender cuáles son estos dispositivos que están dentro de una red y que básicamente lo que me ayudan es a que el flujo de comunicación digital se dé. Es decir, que lo que el emisor quiere enviar un mensaje a un receptor a través de un medio, justamente intervengan todos los elementos para que se pueda dar justamente esta conexión, esta comunicación digital dentro de una red. Entonces, de ahí es lo que tenemos, por ejemplo, los dispositivos finales o los end devices, que son básicamente los dispositivos donde empieza y donde acaba la comunicación digital dentro de la red. Es decir, son los equipos de usuario. Son los equipos que nosotros como usuarios finales vamos a utilizar. Entonces, básicamente es de ahí donde nosotros vamos a hacer el tema de que vamos a enviar información, vamos a recibir información, vamos a procesar información, etcétera. Entonces, los típicos dispositivos finales, las computadoras de escritorio o personales, ¿no es cierto? Que hoy por hoy ya son bastante accesibles, ya se ha roto también es el tema del mercado. Hoy son un poco más caras, pero es por el tema de justamente temas de la parte de la pandemia, que se encarecieron muchos los elementos, temas ya del petróleo y todo eso, donde básicamente afectan el tema de los precios. Estaba viendo unos costos de unas computadoras y están un poco más caras de lo que pensé que estaban a los tiempos que me puse a ver precios. Entonces, básicamente está la computadora de escritorio, ¿no es cierto? Que utilizamos ya para tareas personales, administrativas. Hay laptops y equipos que se utilizan para hacer desarrollo. Básicamente es para el tema del internet. Las laptops, que lo que te ofrecen, a diferencia de las computadoras de escritorio, es movilidad. Es decir, te puedes mover de un lado a otro. Los smartphones, ya ahí sí ya hay un mundo. Las tabletas, las impresoras de red y servidores, ¿no es cierto? Esos son los dispositivos finales. Recordemos que la idea es, son dispositivos de donde empieza y donde termina justamente la comunicación. Y básicamente estos dispositivos finales lo que hacen es generan datos, ¿no es cierto? Reciben los datos y procesan esta información, es decir, terminan procesando información. Entonces, características, o sea, bien claves aquí y lo importante es, por ejemplo, que esto, y aquí empezamos a ver temas técnicos, hablamos de direcciones IP, que obviamente tú sí conoces y manejas, ¿no es cierto? Ejecutan, de ley tienen que ejecutar ciertos software, ciertos programas para poder justamente interactuar con otros dispositivos. Y aquí hablamos de que ya inclusive empezamos a tener dispositivos físicos o virtuales. Esos son los dispositivos, en este caso, finales. Luego hay los dispositivos intermedios, que son aquí siempre nos va a tocar, y tú más que nadie que trabajas en esta parte también técnica, sabes que nos toca manejar un poco del lenguaje inglés, entonces hay términos donde podemos sin problema en español, pero también hay que entenderlos en inglés, por ejemplo, los intermediate set devices. Entonces son los dispositivos que están en el medio y que son los que permiten justamente el viaje, o sea, como decíamos, ¿no? En el ejemplo del internet que veíamos en el video, son las motos, son los vehículos, donde básicamente se van a mover a través de las calles, que en este caso las calles son los medios, pero son las motos y vehículos que llevan los paquetes, ¿no es cierto? Entonces son los que nos van a permitir llevar justamente paquetes, que es igual terminología que vamos a ver en estas materias, es qué paquetes llevo, de dónde llevo, y es decir, de un dispositivo final a otro. Entonces, estos en sí no generan información. Ellos, los dispositivos intermedios, lo único que hacen es encaminar, distribuir, proteger e inclusive transformar. Porque, por ejemplo, yo estoy hablando ahora, pero seguro a través de la conexión que
tiene que llegar hasta que llegue a donde estás tú, lo que viajan son unos y ceros. Lo que viajan son justamente unos y ceros y por eso se habla de que transforma. Entonces yo estoy hablando y mientras hablo detrás de lo que tenemos, la tecnología, hay un intérprete que pasa a unos y ceros, envía la información, llega a tu lado y tiene que volver a transformar para que tú escuches audio, ¿no es cierto? Ya vamos a ver igual cómo funciona la codificación AD y DA. Entonces, ¿cuáles son los dispositivos intermedios más comunes? Que seguro los conocen, son los switches o conmutadores, ¿no es cierto? Esto básicamente lo que me permite es conectar varios dispositivos dentro de una LAN, de una Local Area Network. Utilizan las direcciones MAC, este es otro término que también ya lo vamos a revisar. Y básicamente estos de aquí lo que hacen es reducir colisiones de paquetes y mejoran el rendimiento. Luego viene otro equipo que es un poco más avanzado, que es el enrutador o router, donde básicamente esto lo que hace es conectar estas redes LAN entre a varias redes WAN, porque básicamente son las redes, esto ya viene a ser, esto de aquí es el Internet. Una red WAN ya viene a ser Internet. Perdón por la letra patoja. Esto igual utilizan, ¿no es cierto? Los routers, ya hablamos de aquí igual de direcciones IPs, ¿no es cierto? Para poder determinar una ruta y básicamente los routers son los que me dan la salida al Internet. ¿Qué es un access point? Un access point, como su nombre lo indica, o punto de acceso, ¿no es cierto? Es básicamente es una extensión de la cobertura que tengo de mi router para poder tener conectividad inalámbrica, que es la conectividad Wi-Fi, y básicamente me permite conectar los dispositivos móviles a mi red. Entonces, eso es un access point, es un punto de acceso para que sea justamente un punto de acceso inalámbrico. El firewall ya es un equipo igual un poco más tecnológico, donde básicamente yo a través de un firewall, de hecho nuestros computadores también de aquí tienen un firewall, pero son firewalls básicos. Entonces básicamente aquí es donde yo puedo controlar, como dice, lo que entra y lo que sale de la red. Es decir, yo puedo a través de este firewall, que siempre se representa con un muro, con una llamita, básicamente lo que yo puedo es determinar a dónde puedo ir y qué puede ingresar a mi equipo. Entonces, básicamente protege de ataques y accesorios. Y ojo que el firewall también funciona a nivel industrial, ¿no? O a nivel ya empresarial, si quieren verlo así, o institucional. Entonces, por ejemplo, nosotros también tenemos dentro de la institución un firewall que es de seguridad perimetral, básicamente, donde nos protegen a nuestras computadoras de la institución, a nuestros servidores de la institución, servidores hablando no de los servidores públicos, sino de los servidores de infraestructura tecnológica, donde están las aplicaciones, las bases de datos, los protegen. Entonces, estos firewall sí existen equipos tales que son físicos o puede ser un firewall solo de software. Aquí, por ejemplo, nosotros como dentro de nuestro antivirus, de ley tenemos que tener un firewall activo. O si no, el mismo Windows nos suele proporcionar justamente eh, un firewall, pero como digo, son firewall bastante básicos y muchas de las veces nosotros casi no le paramos bola al tema de la configuración del firewall. Los dispositivos intermedios básicamente, como decía, no manejan información, pero sí encaminan los datos, ¿no es cierto?, a su destino. También manejan el tráfico, evitan la congestión, gestionan seguridad y el acceso y también pueden segmentar una red para un mayor rendimiento. Cuando veamos en networking, ahí vamos a ver justamente cómo se trabaja la segmentación de red. Ahí vamos a ver el CIDR, que es justamente una metodología para dividir redes y hacer redes y vamos a aprender a planificar redes. Entonces, características claves manejan esto. El siguiente semestre vamos a ver qué es el modelo OSI, ¿no es cierto? Este es el modelo teórico de cómo funciona una red, las capas de un modelo de una red. Y de aquí sale el famoso chistecito del capa 8, que es, por ejemplo, cuando dicen, y tú debes entender mucho eso ya, tan cuando te dicen, ¿cuál es el problema? Ha sido capa 8. Entonces, capa 8 siempre hace referencia al humano, que es el humano el problema. Entonces, mejoran la eficiencia y seguridad de la red y permiten la comunicación entre las mismas redes locales, es decir, yo puedo tener varias redes locales segmentadas o redes externas que básicamente ya es salir al Internet. Esos son los elementos de una red y obviamente tenemos lo que es los medios de transmisión, como ya estábamos hablando y veníamos
Ya mencionándolo, nosotros tenemos justamente los medios físicos y los medios inalámbricos, que es básicamente por donde viajan los carros. Si hacemos y volvemos a la referencia del ejemplo del video, esas son las calles. Básicamente viene siendo las calles, ¿no? Hablábamos de que, por ejemplo, en Internet, ¿no? Si queremos hacer una referencia a un mapa, las casas es como decíamos en este caso los usuarios, perdón, los elementos de inicio y los dispositivos finales, ¿no es cierto? Por donde inicia y finaliza la comunicación. Los dispositivos intermedios son los que transportan, ¿no es cierto? Veamos, hagamos un ejemplo de un Uber, un Rappi, los camiones de Servientrega son los que manejan los paquetes, los datos, ¿no es cierto? Pero ellos no generan información. Y en este caso, los medios de transmisión vienen siendo las calles. Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, tenemos los medios guiados o los medios físicos, si quieren verlo así, que vienen siendo los cables y los medios no guiados que vienen siendo los inalámbricos. Y aquí los más comunes que nosotros manejamos justamente son el cable UTP, que es este cablecito que vemos aquí, que en el uno es un UTP y en el otro es un FTP, porque básicamente este tiene aquí un blindaje y aquí este no tiene blindaje. El UTP es el cable que hoy por hoy más se maneja, es más accesible, el costo es mucho más óptimo, pero ya empieza a tener limitaciones comparado, por ejemplo, con los temas de fibra óptica. Entonces, si hablamos de temas ya de fibra óptica, aquí, por ejemplo, vemos un cable UTP que está abierto y aquí ya vemos un cable UTP que ya están ponchaditos. Aquí igual vemos fibra óptica, ¿no es cierto? Los pelines ahí de fibra. Y aquí ya vemos conectores de fibra óptica. Eso vamos a ver en la clase, la siguiente clase vemos eso de ahí. Entonces, el cable UTP es el que más se utiliza entre las LAN. Difícilmente creo que se vayan a reemplazar. Por ejemplo, a nivel de servidores, hoy por hoy ya hay los patch core de fibra óptica, pero dentro de una red institucional, difícil creo que lleguemos a tener una LAN con fibra óptica por el costo, por el tema justamente de que no son tan manipulables como son los cables UTP, ¿no? UTP es deme una ponchadora, deme un RJ45 y yo mismo poncha. Pero ya hablamos de fibra óptica, patchcore de fibra óptica, ya son temas ya más delicados porque ya toca fusionar la fibra, es más complejo, el equipo es más delicado, un fusionador de fibra, ¿no es cierto? Entonces ya difícil, pero para mí siempre se van a mantener estas redes LAN con cables UTP. Tenemos las categorías de aquí del cable UTP, el 5E, 6, 6A y el categoría 7. Eso ya depende justamente de dónde vayamos a poner. Y las velocidades que manejan son de 10 Mbps hasta 10 Gbps. Pero básicamente las velocidades muchas de las veces dependen de la configuración y los equipos de red que tenga. Pero soportan esto de aquí, lo que es los cables UTP. La fibra óptica básicamente utilizan la luz, ¿no es cierto?, para transmitir datos. Aquí hablamos ya de terabits por segundo, es decir, ya es increíble lo que puedo transmitir. O sea, haciendo cuenta la velocidad de la luz, ¿no? Y es ideal para largas distancias y los backbone de Internet. El cable coaxial es usado por TV Cable y hay algunas redes antiguas que todavía ponchan en TV. Ya no he visto ya, pero más utilizan esto los que son distribuidores de televisión por cable. Y esto de aquí básicamente las ventajas que tenía el coaxial. Como era bien blindado, el alma de cobre era súper blindado porque tenías que pasar el plástico, la primera alma de plástico, luego tenías que pasar la malla de aluminio, la malla de esa malla tejida y luego la otra cobertura. Entonces eran súper resistentes y resistentes a interferencias. ¿Cuál es el punto clave aquí? ¿No es cierto? Características es entender la velocidad que tiene, el alcance, ¿no es cierto? La interferencia y los costos. Entonces, siempre en estos temas de tecnología, los costos se tienen que revisar. De ahí tenemos los medios guiados, no guiados, ¿no es cierto? Los inalámbricos. Básicamente hablamos de la radiofrecuencia, que se utiliza enlaces punto a punto y cobertura en varios kilómetros. Entonces, por ejemplo, yo hablaba mucho de unos equipos y de algún momento los manejé, son una marca Ubiquiti, que básicamente te permite conexiones de radiofrecuencia punto a punto bastante decentes. Y hay el Wi-Fi que todos conocemos, ¿no es cierto? Que son ya
redes locales que tenemos en casa. Estas son las frecuencias a las que trabaja el Wi-Fi y estos son los estándares que maneja Wi-Fi. Y Bluetooth, que en cambio son ya básicamente que se utiliza para redes tipo PAN, ¿no es cierto? Las redes de Personal Area Network, donde básicamente son enlaces cortos, perdón, y usan básicamente periféricos como son las tabletas, los dispositivos celulares, los smartwatch, todos esos que se conectan a través de Bluetooth. De ahí, obviamente, cuando ya entendemos cuáles son los elementos, también debemos conocer cuáles son los tipos de comunicación, ¿no es cierto? Hay tipos de comunicación, en este caso nosotros conocemos y sabemos que, por ejemplo, existe la comunicación simplex, porque básicamente la comunicación simplex es de una sola vía, es decir, existe un solo emisor y al otro lado hay el receptor, pero el receptor no puede devolver la señal, no puede devolver de regreso una comunicación. Entonces, esto quiere decir que el receptor no tiene retroalimentación, ¿no es cierto? El emisor, aparte de eso, nunca va a recibir confirmación de que se entregó la información. Y esto es, por ejemplo, ideal para transmisiones masivas o unidireccionales. Los ejemplos más frecuentes y los que conocemos, la radio, ¿no es cierto? FM, aunque aquí en Ecuador todavía hay radios en AM, todavía existen estaciones que transmiten en AM. La televisión tradicional, que es por antena de aire, ¿no es cierto? Que es igual, solamente recibe la señal del televisor y ya, punto, ahí paramos de ver. Y de igual forma hay sensores industriales, por ejemplo, que básicamente son igual en una sola dirección, que envían datos y no reciben instrucciones. Básicamente son sensores, son medidores, es decir, por ejemplo, en las petroleras se utiliza mucho esto, le ponen sensores a las bombas, a las llaves de presión, etcétera, y lo que hacen es básicamente solo enviar la información. Y la información que reciben lo único que nos permite es justamente visualizar o monitorear y sobre eso tomar decisiones. ¿Cuáles son las ventajas? Simplicidad en la transmisión, es menos costo y menos complejo, obviamente. Esto no permite interacción y no se puede verificar si el mensaje, paquete, información llegó correctamente. Es decir, estoy transmitiendo masivamente y el que escuchó, escuchó y el que no, muchísimas gracias. Esa es la comunicación simplex. De ahí tenemos la comunicación, la half duplex, que básicamente ya existe aquí un tema de dos direcciones, pero ¿cuál es el problema? Que no son síncronas. Es decir, yo primero debo enviar el mensaje, ¿no es cierto? Envío el mensaje y luego voy a tener una respuesta, pero yo voy en segundo lugar. Y así se maneja. Primero el uno, luego el otro. Primero el un dispositivo transmite, luego transmite el otro. Esto se ve bastante, por ejemplo, y aquí están los dos ejemplos, ¿no? En los walkie-talkies o en los radios ya de radiofrecuencia que utilizan los patrulleros, los bomberos, los militares y en los cajeros automáticos. Porque tú, por ejemplo, en un cajero automático metes la tarjeta y empieza como una conversación, ¿no? Con el cajero, pero es half duplex porque primero el cajero te dice algo, tú le contestas. Te devuelve a preguntar al cajero, tú contestas hasta que terminas la transacción. Entonces, básicamente esto es adecuado para, ¿cómo es? Para mecanismos donde no necesitas que sean comunicaciones simultáneas, ¿ya? Aquí básicamente para que no exista colisiones y pérdidas de datos, se implementan mecanismos, por ejemplo, para que tú escuches en la radio, ¿no? Tienes que aplastar un botón y escuchas, después tienes que esperar que termines de escuchar el mensaje para aplastar el botón y vuelta a mandar tu información. En el cajero automático igual, tienes que esperar que te dé las instrucciones para luego poder justamente comunicarte. Entonces ahí no es que tú puedes ir dialogando simultáneamente en este tipo de comunicación. Los ejemplos que justo les decía, hay el tema de los walkie-talkies, los radios de seguridad que manejan, como decía, la policía, los bomberos, el ejército, y básicamente había redes antiguas que tenían unos hubs donde justamente se comunicaban así. Las ventajas: permite comunicación ya bidireccional, menor complejidad que el full duplex y básicamente no permite comunicación simultánea y no pueden generarse o esperar interrupciones.
Y el último tipo de comunicación, que en cambio ya es el full duplex. Aquí sí este es el que más se maneja porque esto es ida y vuelta, pero en simultáneo. Aquí no tienes que esperar. Aquí el que quiere habla y el que quiere calla, pero todos pueden hablar al mismo tiempo. Entonces aquí los dispositivos básicamente envían y reciben datos al mismo tiempo y sin interferencias. Entonces esto ya es lo que te permite generar ya justo el tema de llamadas, las llamadas, videollamadas, llamadas telefónicas normales, el tema del WhatsApp, ¿no es cierto? Video por WhatsApp y todo eso. Entonces, la comunicación ya es continua y fluida, es de mayor eficiencia, pero requiere de dispositivos que puedan manejar este tipo de comunicación, que ya son la gran mayoría, ¿no? Todos los tipos de comunicaciones hoy por hoy existen, pero ya la mayoría se orienta justamente a esto, el tema de telefonía móvil, videollamadas, el Ethernet moderno que hoy tenemos, ¿no es cierto?, que nos permite transmisiones simultáneas en la LAN. Es decir, yo en las, por ejemplo, en computadoras, y me imagino que ustedes también dentro de donde tú trabajas tienen conectadas las computadoras y pueden chatear al mismo tiempo, sea por WhatsApp o algún chat institucional que tenga. Entonces, que tengan. Estos son más eficientes, ideales para aplicaciones en tiempo real. Es más compleja, técnicamente es más complejo una comunicación full duplex, pero se puede hacer. Y el hardware obviamente tiene que ser más avanzado porque ya hablamos de prácticamente mini computadoras que se utilizan para hacer esto. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy. Les voy a explicar rapidito el deber para retirarnos. A ver, el deber ya está colgado. La primera parte, volvamos acá a la plataforma, ¿ya? Estamos en la clase 1, ¿no es cierto?, de fundamentos de redes. Es lo que cubrimos el día de hoy aquí en la clase del día de hoy. Está ya la presentación. En unos 30 minutos a lo mucho ya va a estar colgado acá arriba el video de la clase de hoy. Están los dos videos que vimos. Les sugiero que si quieren nos vuelvan a chequear. Entonces viene la primera tarea. Obviamente ya saben cómo bajarse el modelo de la tarea que está aquí. Y está un cuestionario. El cuestionario se abre en unos 12 minutos. Y el cuestionario es sobre la clase que vimos el día de hoy. Son 10 preguntas. 10 preguntas. 5 de verdadero y falso y 5 de selección de la respuesta. Tienen 2 intentos, ¿no es cierto? Y la calificación es 10 puntos por cada pregunta. La calificación es sobre 100, se necesita 80 para pasar, ¿ya? Entonces, está eso del cuestionario. Entonces, lo que les decía al principio de la clase. Los lunes, en este caso vamos a tener 3 lunes y 3 miércoles de clases. Entonces, los lunes va a haber tarea y cuestionario. Los miércoles, igual ya está cargada la clase del día miércoles que nos toca, va a haber solo cuestionario. Igual, 10 preguntas, 5 de verdadero, 5 de verdadero y falso y 5 de selección de la respuesta correcta. Entonces, con eso vamos a promediar, lo que les decía. Al final de las 6 clases vamos a tener 6 cuestionarios y vamos a tener 3 tareas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la tarea. ¿Cuál es la tarea del día de hoy? Va a quedar la tarea de justamente la consulta. Nosotros vamos a justamente hacer una consulta de qué es el IoT, el Internet de las cosas. En inglés está aquí, Internet of Things. Entonces, necesitamos primero identificar los componentes, ¿no es cierto?, de un sistema IoT, analizar cómo se comunican los dispositivos IoT, reconocer las aplicaciones, evaluar riesgos y desafíos y reflexionar sobre un futuro. Entonces, las instrucciones es, vamos a hacer una investigación, ¿no es cierto?, con fuentes académicas, documentos oficiales o artículos técnicos que tengan que ver con Internet de las cosas. Al final tienen que generar, no el Word, tienen que generar el PDF, chicos, no se olviden. Entonces ponen su nombre, la fecha, ¿no es cierto? Generan el PDF cuando contesten lo que va a estar más acá abajito. La idea es que al final también citen las fuentes, ¿no es cierto? Porque no vamos a hacer control C, control V, sino la idea es que lean y con sus palabras pongan lo que hayan entendido sobre lo que están consultando. Pueden incluir imágenes, diagramas o esquemas que apoyen las explicaciones del tema. Entonces, la idea es redactar redactar el documento con sus propias palabras. No hagan copias y control C, control V. Créanme que lo mejor, chicos, en este caso es
leer, entender y poner en sus propias palabras. Van a captar mucho más justamente la materia, ¿ya? Entonces ahí viene el desarrollo del contenido. Primero, vamos a ver qué es la definición de IoT. Entonces vamos a poner un concepto general, ¿no es cierto? Vamos a la explicación del término cosas dentro del IoT, entender qué son las cosas y vamos a poner ejemplos de dispositivos. Entonces, si ustedes gustan, entonces aquí mismo ponen concepto general, le dan un tab y ponen el concepto general aquí, ¿no es cierto? Poner concepto. ¿Ya? Lo mismo van a hacer con lo que está aquí, la explicación y eso. Luego viene cómo funciona el IoT, ¿no es cierto? Los sensores, qué son los actuadores, qué es la conectividad, qué son las plataformas y servicios en las nubes, qué es el procesamiento de datos. O sea, todo esto que está aquí, estos 5 términos, actúan dentro de la función de cómo trabaja el IoT, ¿ya? Luego viene la arquitectura básica de un sistema, ¿no es cierto? Aquí vemos que es la capa de percepción, que es la capa de red, la capa de aplicación y un dibujito hecho por ustedes, ¿ya? Pueden hacer con los mismos, como es, formas que están aquí, ¿no es cierto? O si quieren, dibujan a mano, le toman una foto, le suben, la idea es que elaboren, ¿ya? O sea, yo sé que esto, si ustedes buscan en internet, a menos que manejan, me imagino, ya súper bien el tema de la IA, del Gemini, de Copilot, les va a generar, ¿ya? Pero la idea es que lo hagan ustedes, que lo entiendan. Luego vamos a ver qué tecnologías utiliza el IoT, por ejemplo, los protocolos, las redes, el hardware, ¿no es cierto? Microcontroladores, sensores, etcétera. No quiero que hagan una Biblia, ojo, no quiero eso, sino quiero que sean resúmenes cortitos. Por ejemplo, de los protocolos. Ok, protocolos que utiliza, o sea, IoT funciona esto, el MQTT hace esto. ¿Ya? Una descripción cortita, 2, 3 líneas más que suficiente, lo que ustedes entiendan. En redes lo mismo, ¿no es cierto? Redes. En las redes Wi-Fi hacen esto, utiliza esta tecnología, los dispositivos se conectan a través de los Wi-Fi, se intercomunican, eso. Y quizás a nivel de redes, por ejemplo, con una sola definición ya está bien. El hardware, ¿qué hacen, no es cierto? ¿Qué hacen los microcontroladores? ¿Qué hacen los sensores? ¿Qué son los módulos de comunicación? Y ahí sí, las aplicaciones reales del IoT. Entonces yo les pongo, por ejemplo, aquí tengo 6. Tengo hogar inteligente, salud, agricultura, industria 4.0, transporte, ciudades inteligentes. Escojan 3 y expliquen. ¿Se acuerdan que un rato les decía que hay un ejemplo aquí en ciudades inteligentes? Por ejemplo, cómo funcionan los semáforos, ¿no es cierto? En ciudades inteligentes. Por ejemplo, en agricultura hay una parte interesante que son los invernaderos inteligentes. ¿Ya? Donde el riego y la temperatura se conecta a través de aquí, o sea, es genial esta parte de ahí, tienen que revisar. Y luego describir cómo IoT aporta el valor a cada uno de estos, ¿no es cierto? Entonces aquí, pero aquí, en los de arriba. Luego vemos ventajas y beneficios, ¿no es cierto? Aquí ya les pongo la automatización, eficiencia, reducción de costos, monitoreo en tiempo real, desafíos y riesgos a nivel de seguridad, privacidad, interoperabilidad, escalabilidad, dependencia tecnológica, cuál es el futuro del IoT, ¿no es cierto? Y todo esto no quiero que hagan Biblias, repito. Aquí máximo 2, 3 líneas, 2 a 3 líneas por cada cosa, a lo mucho. ¿Ya? Lo importante es que entiendan. Y si por ahí necesitan no solamente poner una línea, sino coger e insertar, qué sé yo, algún pequeño dibujito donde aquí mismo jalen imágenes. A ver, déjame ver una forma rapidito. Entonces, algo así, qué sé yo, se me ocurre poner aquí un cuadro que haga algo. O sea, si necesitan, lo insertan. No es obligación hacer eso, ¿ya? Pero por lo menos la parte textual sí. Y luego, esa es una parte importante que quiero revisar, que quiero ver, quiero empezar a ver cómo se expresan estos términos ya técnicos. Entonces hay que hacer un análisis personal, más o menos unas 300 palabras, no, 300 está bien, no más de 300, ¿ya? Donde van a justamente a responder esto, ¿no? La importancia del IoT en la vida moderna. Una vez que hayan hecho todo ese trabajo, van a entender y se van a dar cuenta que a lo mejor hay cosas de IoT que ustedes ya están utilizando. El impacto de las redes y sistemas informáticos. Pilas con eso.
y oportunidades profesionales relacionadas al tema del IoT. Eso con la tarea, ¿ya? No es compleja, es facilito, como les digo, son temas muy puntuales, de hecho les he puesto ya muy puntual, por ejemplo, los sensores igual, nada de testamentos y Biblias, de 2 a 3 líneas por cada cosa, ¿ya? Y es más, si utilizan este formato que estamos aquí, y de hecho deben utilizar el mismo formato, si hacen 2 a 3 líneas, no se van más de, exagerando, se les dirán unas, ¿qué será? Unas 80 palabras. Entonces, eso de ahí. Y al final, el que les decía, el análisis personal, ¿ya? Nada complejo, fácil. La prueba también que está colgada no es compleja, es fácil. Revisen las presentaciones. En la presentación, de hecho, todas las preguntas están basadas a la presentación. Entonces, se bajan la presentación y van respondiendo las preguntas. Las preguntas no tienen límite de tiempo. Lo importante es que revisen, inclusive les va a servir eso para repasar y buscar lo que está aquí para poder contestar las preguntas. No son difíciles, como les dije, son 5 de verdadero y falso y 5 de elegir la respuesta correcta. Entonces, hasta ahí, quizás ya no tengan alguna duda, alguna consulta. No. Básico, ¿cierto? Sí. Igual, cualquier cosa, en este caso Christopher y Nori, que van a ver el video, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, y tú también, Jonathan, me escriben al teléfono, ¿ya? Y básicamente con esto terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos el día miércoles, igual de 7 a 9. Entonces, igual la próxima clase vamos a ver justamente qué son las señales digitales y analógicas, los medios de transmisión ya más profunda y detenidamente. Y de ahí solamente va a quedar un cuestionario para que consulten. Igual, para contestar, no hay tarea de ahí. La tarea esta que tienen que presentar es para el próximo lunes. Entonces, nos vemos el miércoles, chicos. Un gusto saludar siempre con ustedes. Diosito los bendiga y estamos en contacto, ¿ya? Hasta el miércoles. Buenas noches, Iván. Chao, Jonathan. Descansa, amigo.